Ya está junto a nosotros, César Parra, para estos archivos que muchos los estamos esperando, así que vamos inmediatamente. Bienvenido, tocayo, aquí que ya nos acompaña a esta hora de la noche. ¿Cómo le va? Hola, mi querido César Peña, ¿cómo está ahí? Aquí vos esperando, expectante. Expectante, sí, pues el pueblo lo pide. Como dijo el Puma alguna vez. Claro, ahí a veces hay que escuchar la voz del pueblo. Sí, sí. A veces hay que escuchar la voz del pueblo. Así que sí, pues vamos a ir con Jesús, su segunda parte. Mira, es increíble eso, ¿ah? Está ahí listo con la cortina de Maurice Jarre. Estuvo muy buena. No, es muy buena, nada que decir. Uy, bueno, escucho esta música y de inmediato la asocias a Jesús. Sí, te trasladas, podría decir. Ese es el mérito que tiene. Oye, los saludos de rigor a todo el pueblito archivero que nos sigue los días viernes, madrugada de sábado ya. Claro. En especial a los que están al aire, digo sus nombres. Primero que todo, bueno, se está demorando el WhatsApp en abrir. Se quedó pegado el WhatsApp. Una vez me pasó, ¿sabes? Bueno, es que debe estar respaldando. Verdad, por la hora de las 2. Sí. Te cuento una vez, antes de ti, mucho antes de ti, también ¿Ya? contábamos historias de repente tenebrosas. Esta misma noche ya. Y una vez me acuerdo que el WhatsApp se pegó al punto que tuve que irme una canción porque no quiso abrir ningún mensaje. Y fue como, ¿qué onda? ¿Pero por qué tanto? ¿Ya? Sí, pasó eso, me acuerdo una Mira. vez. Igual no era el mismo teléfono, teníamos uno más precario en esa época. Se deduce que tal vez llegaron tantos mensajes que eso colapsó el teléfono, no sé. Pero sí, me recuerdo bien que trataba de abrir los mensajes y no me dejaba. Y no era un respaldo, nada. Así que derechamente hubo que resetearlo y fue una canción nomás. Mira. Sí, cosas que pasan de repente. Bueno, vamos a tratar algunos aspectos accesorios a la vida de Cristo. Uh-huh. Que se nos quedaron en el tintero la vez pasada. Es que es mucho. Es demasiado. Sí. Pero lo que te decía, me llama la atención que la gente a veces parece estar lejana. Bueno, nuevamente entramos al tema que hemos tocado 1000 veces. Ajá. Si bien es un hecho que la Iglesia Católica ha caído, es una iglesia que está hecha por hombres. Y eso no modifica ni una coma de la palabra de los evangelios. Que haya caído la Iglesia Católica no significa que arrastraron a Jesús con él. Que de repente se produce de confusión con eso. Sí, eso. O sea, de hecho, Jesús va a seguir marcando la historia hasta el final de los tiempos. O sea, sí, oye, quizás increíble incluso eso, más. Increíble Esta eso. caída de la iglesia puede ser una señal de su venida. Fíjate que en Nostradamus se le hizo, hay una cuarteta que es muy discutida. ¿Ya? Porque obviamente que un profeta del tamaño de Nostradamus tenía que hacerse cargo de la segunda venida de Cristo. Y hay una cuarteta que hace relación al asunto, que ha sido, tú sabes que hay estudiosos de Nostradamus, sí, en el fondo, o sea, exégetas que en el fondo ven a favor o en contra, que claro, en el fondo dicen, no, esta cuarteta quiere decir esto otro, sí, etcétera. Sí. Pero en lo referido a Cristo, Nostradamus súper claro dice: el tan esperado no volverá jamás. Así lo dice, tal cual. Obviamente que hay una parte de los que creen en Nostradamus que dicen que eso hace hincapié en que no va a volver en su forma física, no va a volver como un hombre de carne y hueso, sino que va a volver en toda su gloria y majestad. Okay. Y otros simplemente está diciendo que no va a volver nomás, po. Ahora bien, para que estamos con cosas, no tiene mucho sentido la figura histórica de Cristo si efectivamente este retorno no se produce. Sería interesante preguntarle al pueblo archivero que está ahí, que nos diga a través del WhatsApp, si creen en la segunda venida. Sea cual sea su creencia. Sinceramente yo creo que muchos. Ese es el tema. Sí, yo creo que muchos. A ver, saluditos a la Paola de Noruega. La Paola, Noruega. Sí, pues con nieve está, pues. Somos poquita nieve decía que había. Somos tan internacionales. Francisco del Instituto del Cáncer está ahí. La Soledad Godoy, quien todavía no nos puede sintonizar. Dice, yo le digo, ándate a internet, pues mujer, le digo yo. Sí. Siddhartha, como siempre, ahí al pie del cañón. Ricardo Freire, de Suchife, de Padre Hurtado. Y mira, esto sí que te va a sorprender. A ver. Tú sabes que hay un grupo de chilenos que están en las Islas Falklands. ¿Ahí en las Islas Malvinas? Y venden chaguarma. Y son chilenos. Y nos escuchan. Bueno, a través de internet me imagino. Sí, claro. Porque
No alcanza a llegar la señal para allá. No alcanza a llegar. A Marcel, que estuvo recién en el tour conmigo. Mira, llegó a escuchar bien. DJ Pachanga, como siempre, que está ahí. Así que eso solo saludos, voy a dando a medida que avance el programa. Mira, acá pregunta Cristian, dice 2 preguntas. Posibilidad de que Jesús haya sido influenciado por las filosofías del Oriente y, pensando sobre la creencia de los mormones sobre Jesús en América, ¿se han puesto a pensar en el dios blanco y barbudo Quetzalcóatl, puede ser? Sí, Quetzalcóatl. ¿Ya? Mira, yo creo muy acertada la pregunta de nuestro amigo. Vamos a explotar después el tema de las filosofías orientales, pero curiosamente, sí, pues a los españoles les fue fácil la conquista de América por varios factores. Pero uno de ellos es que las principales civilizaciones de América, dígase los aztecas y los incas, esperaban la llegada de un dios blanco y barbado, siendo que tú sabes que los indígenas americanos tendían a ser lampiños, no tenían barba. Claro. Pero curiosamente ellos hablaban mucho, en el caso, por ejemplo, de los aztecas de Quetzalcóatl. Espérate, los incas lo llamaban, pero también esperaban la llegada de un dios blanco barbado. Y estas creencias deberían haber venido de sus ancestros más... Viracocha. Sus ancestros más antiguos probablemente entregaron estas creencias y ellos, esperaban esta llegada. Bien, yo creo que es probable que Jesús haya predicado en América, porque ¿por qué la verdad tenía que ser solamente para una parte del mundo? Es posible que después de su muerte haya visitado esos lugares, haya visitado algunos pueblos precolombinos. Claro, pensemos que Colón llegó 1500 años después. Absolutamente. Claro. Ahora bien, de que no había una óptica cristiana, no la había, perdóname, se tiende a como a idealizarla. Tal vez vino y fue tomado como otro dios solamente. Claro. Eso. Pero para serte súper claro, en el fondo, el imperio inca era un imperio súper malo. Gente, era verdaderamente un pueblo esclavizado por la figura de este emperador omnímodo. De hecho, todos los impuestos casi iban para sostener al emperador, etcétera. Clases sociales muy marcadas también. Entonces, ¿sabéis qué? Incluso voy a entrar en un tema un poquito accesorio, peleagudo, pero muchos de los pueblos indígenas vieron a los españoles como libertadores de estas dictaduras imperiales, yo sé que se tiende a idealizar también. A decir esto que fue en blanco y negro. Ahí se podría asumir el dicho ese, porque el poder corrompe. En el caso en cualquier tipo de... Absolutamente. En cualquier contexto. En el caso de los incas, esto se derrumbó fácil porque al no haber emperador, obviamente los pueblos se liberaron de inmediato, muchos de ellos se plegaron a los españoles. El imperio azteca estaba rodeado de pequeños pueblos que los tomaron como libertadores cuando llegaron. Así que por ese lado, fue un elemento que ayudó a la conquista el hecho de este dios blanco barbado que podría ser eventualmente una visita de Jesús. Mira, encontré un documento interesante. Qué loco igual, planteárselo y de repente buscar en la historia. Por eso hablamos del multiverso, ese otro Jesús, el Jesús Viracocha, el Jesús Quetzalcóatl, son otros Jesuses. Oye, buenísimo. Bien el auditor, Cristian. Absolutamente, muy acertada su pregunta. Sí. Mira, encontré un documento que se llama el Acta Pilati, el acta de Pilatos. Como su bitácora, no sé. Claro. Donde anotaba las cosas que hacía, no sé. Absolutamente, pero mira, no es una seguridad que se haya escrita por Pilato. Claro. Pero sí parece haber surgido de las actas oficiales que se conservaron en el pretorio de Jerusalén. Y fíjate que lo increíble de esta acta Pilati es que muestra algunos prodigios que ocurrieron, o ahonda sobre algunos prodigios que ocurrieron junto con la muerte de Jesús. Por ejemplo, esto es increíble. El acta Pilati relata que cuando Jesús se presenta ante Pilato, tú sabes que todas las cortes romanas, las tropas romanas tenían estos como estandartes con águilas, el famoso, y que tenía la inscripción la SPQR,
R, por el Senatus, por el Senado y el pueblo de Roma. Ajá. Bueno, según el Acta Pilati, cuando Jesús comparece ante Pilato, estas enseñas se inclinaron. Las águilas se inclinaron ante la presencia de Jesús. Ante el asombro de todos los concurrentes. Sí. Qué buena. Sí, en serio, esto es Acta Pilati. Se supone que ocurrió. Se supone que ocurrió, claro. Que las águilas de las enseñas imperiales se habrían inclinado ante la presencia de Jesús. Wow. Lo otro, bueno, efectivamente hacen una serie de... Pues tú sabes que, bueno, fue un evento obviamente traumático, la muerte de Jesús. Sí. Y el Acta Pilati hace hincapié en esos hechos. Por ejemplo, el tema de la tierra en tinieblas. Uh-huh. Básicamente, el día se hizo noche a las 3 de la tarde cuando muere Jesús. Se oscureció la tierra. Un eclipse. Podríamos, o sea, la imagen es como un eclipse, pero en el fondo no hay una nubosidad densa, no sé. Tú puedes calcular los eclipses hacia atrás. Sí, pues. Sí. Así como se pueden predecir hacia adelante, también los puedes examinar la historia hacia atrás. Exacto. Y no hay constancia de que haya habido un eclipse en Jerusalén en el momento cuando mira, la imagen... ¿Y en las cercanías, ponte tú, el año 5 o el año 4 antes de, no sé? Nada cercano. Nada muy cercano, si no nos vamos a 20 años probablemente antes o 20 años después. Absolutamente. No una cercanía que uno pudiera considerar como, podría ser. Mira, en el fondo, aquí los prodigios yo creo que sucedieron, pero en el fondo, a ver, si el poder romano y el Sanedrín asumían que estos prodigios que estaban ocurriendo eran producto de la muerte de Jesús, significaba que tenían que aceptar su carácter divino. Así que yo digo que prefirieron hacerse los tontos, no lo registraron en la historia, al contrario de lo que hicieron, por ejemplo, algunos de los apóstoles. Sí, yo creo que hubo censura. Y sin embargo, los apóstoles y las mismas actas del periodistas vendidos del Pretorio, claro, las actas del Pretorio romano, el Acta Pilati, dejaron constancia de lo que te decía yo. Bueno, primero, esta imagen de las cohortes romanas inclinándose. Segundo, la tierra en tinieblas, que de hecho ya había sido profetizado por el profeta campesino Amós. ¿Qué es lo que dijo Amós? Escuchadlo, los que exprimís a los pobres, mira qué fuerte las palabras de Amós. A ver. Escuchadlo, los que exprimís a los pobres y eliminas a los miserables. Pensáis, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender trigo, o el sábado para ofrecer grano y hasta el salvado de trigo, para encoger la medida y aumentar el precio? Esto es un ataque directo contra los especuladores comerciales, para comprar por dinero al desvalido y al pobre por un par de sandalias. Jura el Señor por la gloria de Jacob, no olvidar nunca lo que han hecho. También, mira, y esto es esto es Amós todavía, que es uno de los que, como te dije, predice el tema de la oscuridad. Aquel día, dice Amós, habrá de ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscurecerá la tierra. Y esto lo habían dicho un profeta judío siglos antes. Y también hace Amós hincapié en el tema de la corrupción social, pero también religiosa. Okay. Detesto y rehúso vuestras fiestas, no me aplacan vuestras reuniones litúrgicas. Por muchos holocaustos y ofrendas que me traigáis, no los aceptaré ni miraré vuestras víctimas sagradas. Retirad de mi presencia el barullo de los cantos. No quiero oír la música de la cítara, que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. Esto es una crítica a la Iglesia, también surgida del Concilio Vaticano II, el tema de la guitarrita, de los cantos. Fuerte lo de Amós. Hay otro suceso. Bueno, ya tenemos la tierra en tinieblas, etcétera. O sea, entre comillas, perdona, tocayo, vio que se venía en aquel entonces el profeta Amós, sí, vivieron su propio estallido social. Absolutamente, claro. Absolutamente. Y mira, estamos hablando de 2000 años hasta, increíble. Mira, hay un tercer elemento que es la famosa cortina del templo que se raja en dos.
Sí. Y esto era súper simbólico. Estamos hablando de que en el templo estaba ni más ni menos que el Arca de la Alianza, que era el teléfono directo para hablar con Dios. Claro. Estaba el candelabro de los 7 brazos. Y en este Sancta Sanctorum se rasga el velo del templo sin explicación alguna, como una señal clara de los prodigios. O sea, estamos hablando... Y esto también Mateo habla de eso. Y coincide con Marcos y Lucas en que la cortina se rasgó en 2 de arriba abajo, significando con ello que ningún hombre tendrá en adelante impedimento. Mira, esto tiene un contenido simbólico. Significa que ningún hombre de ahí en adelante tendría impedimento, obstáculo para ver a Dios. Ya no había nada que ocultar detrás del velo como era el arca. Porque, como tú puedes ver, en la hostia, en la Eucaristía, está la imagen de Dios presente. Así que eso era como básicamente el contenido simbólico de que pasará eso en el momento exacto de la muerte de Jesús. La tierra tembló. Ojo, mira, en el fondo ahí coinciden varios profetas en lo mismo, que al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos y una nube espesa en el monte, mientras el toque de la trompeta crecía en intensidad y el pueblo se echó a temblar en el campamento. Y bueno, básicamente temblores, terremotos. En eso está de acuerdo por lo menos Mateo también con el Acta Pilati. Habría habido un terremoto. Las rocas, estallaron las rocas también. ¡Wow! Sí, te voy siguiendo. Sí, cuando Jesús muere, esto según Mateo y el Acta Pilati, las rocas de donde... Mira, pero es de un lugar muy específico, es del Monte de los Olivos. Es donde Jesús había tenido miedo, donde había llorado el día anterior a su pasión. Ahí es donde se supone que lloró sangre, perdón, efectivamente. Sudó sangre. Sudó sangre. Que es algo que siempre se tomaba como una metáfora y todo, pero está comprobado que ha ocurrido que gente en circunstancias muy dramáticas, muy que creen que van a morir, sudan sangre, increíblemente. Claro. Sí, es algo real, ocurre. Y aquí la cosa se pone... Hubo un pequeño apocalipsis zombie en el momento de la muerte. ¿Apocalipsis zombie? Sí, mira. Cuando Jesús muere, según Mateo también, las tumbas se abrieron. Imagínate ese panorama, todos los cementerios cercanos a Jerusalén, las puertas, las tapas de las sepulturas estallando, identificando de este modo el día de la muerte de Jesús con el día de Yahvé, anunciado por el profeta, entendido ahora como de resurrección. Y efectivamente, mira, esto es real, esto está en los evangelios. Se dice que efectivamente algunos muertos salieron y fueron vistos en las calles de Jerusalén. Imagínate el escenario. El impacto. Oscuridad. Sí. Y en esa oscuridad ver gente fallecida. Apocalipsis, total. Absolutamente. Sí. Y bueno, varios muertos fueron vistos en las calles de Jerusalén. Bueno, coincidiendo también con Hablemos igual, bueno, me imagino muertos tal vez que no llevaban tanto tiempo muertos, porque si hablamos claro, muertos, absolutamente. O sea, ya se salió un esqueleto a caminar. Claro, en el fondo lo que... Tal vez como lo de Lázaro, no sé. De hecho, en el cementerio católico, en la capilla velatoria, hay un vitral impresionante que refleja todos estos fenómenos, el tema de los truenos, la oscuridad, la salida de los muertos de las tumbas. No. Bueno, hay una infinidad de películas y series, lo mismo que estamos escuchando de fondo, que es Jesús de Nazaret. ¿Ninguna remuestra todos estos hechos? Mira, la lo que más se acerca es la pasión de Mel Gibson. Sí. No, es brutal. Sí, y de hecho voy a ahondar un poquito en las fuentes que usó Mel Gibson también para esa película. Ahora bien, tú querías tocar el tema de la sábana santa. Sí. Ya, mira, yo voy a partir diciendo una cosa. Un tema que tecnológicamente siempre lo he encontrado apasionante. Ahora bien, yo no soy mira, si bien es un tema discutible, es un tema entretenido, yo creo que no debe creer la existencia o no de Jesús en base a pruebas materiales. Yo soy un convencido que por algo es que... El mensaje. Claro, tú tienes que llegar por la fe o mejor no llegues nomás, pero si te vas a confiar en objetos materiales estás perdido. Santo Tomás. Yo no creo en el sudario por el siguiente hecho. A ver. El sudario muestra una imagen, si bien muestra una imagen tridimensional, y como tú bien dices, claro, cuando Secondo Pía le toma la famosa foto
Pues tú sabes que en el fondo el sudario se exhibe cada cierta cantidad de años. Sí. Y muy a lo lejos. Muy a lo lejos. Su antigüedad ya se está borrando. Absolutamente. Entonces, bueno, cuando tuvo la oportunidad Secondo Pía en los comienzos del siglo XX, obviamente que era la nueva era, la era de la fotografía, había que aprovechar de sacar unas fotitos, y le saca... Y efectivamente, como tú dijiste la semana pasada, se da cuenta en el negativo que lo que se ha grabado ahí es el negativo, es una suerte de positivo. Es un positivo. Y ahí aparece mucho más detallada la imagen. Justamente. Por primera vez se ve más detallada la imagen, que siempre parecía un poco borrosa, que parece que se ve un rostro o algo. No, ahí ya se vio con más detalle, mucho más detalle de lo que se había conocido hasta ese entonces. Claro. A ver, argumentos ¿de qué estamos seguros en el sudario de Turín? De que efectivamente presenta los colores invertidos respecto de la imagen óptica habitual, lo que estábamos conversando. Ojo, esto también es interesante, que solamente se puede observar esta imagen a cierta distancia. Claro. ¿Ok? Que es de color amarillo, pardo en el cuerpo y rojo en las manchas de sangre. La pigmentación de la imagen corporal no afecta más que la superficie de las fibras, mientras que los regueros de sangre traspasan la tela. Ese es un elemento súper importante a considerar. Muchos se había pensado que era una pintura. Esto demostraría que no es una pintura. Claro. Los contornos de la imagen son imprecisos. La imagen dorsal es unos centímetros más ancha y más larga que la frontal, es decir, nuevamente tiene una imperfección humana, porque tú sabes que ahora toda la gente se mira al espejo cuando diga esto, pero la mitad... No sé si has hecho el ejercicio, pero no somos perfectos. Nunca la mitad de derecha tuya es igual a la izquierda. Sí. Por ejemplo. Están escribiendo el WhatsApp. Y tiene esa imperfección, la imagen. Entre la imagen anterior y la posterior hay una separación que ha sido estimada entre 12 y 18 centímetros. Eso es importante también, porque te revela que eso es un argumento en contra. Hay una separación. Y la pigmentación es más intensa en el rostro que en el cuerpo. ¿Ok? Ahora bien, para mí el principal argumento en contra es que imagínate, a ver, si fuera el rostro de Jesús, Jesús fue envuelto por el sudario. Entonces, al abrirlo, no sé si me explico, las orejas tendrían que verse más separadas una de otra y tendría que haber una impresión de la oreja. Eso mismo. Bueno, no están viendo. O sea, a ti pero es como, imagínate como que tú despliegas. Sí. Entonces, claro, porque me envuelve. Esto es como una fotografía. Esto es una fotografía como si hubiesen posado por sobre el cuerpo de Jesús, pero sin... O sea, cubriendo el cuerpo de Jesús, pero no tapándolo totalmente. Entonces es el mayor argumento en contra. Es como, a ver, estoy acá y me colocan la hoja enfrente. Claro. No envolviendo mi mano. Es el tema. O sea, todos están de acuerdo en que el sudario envolvía a los muertos. No lo cubría solamente. Entonces, eso le quita, lamentablemente, credibilidad. No es una impresión, sino que es una foto. Exacto. Bueno, no por eso cuando le tomaron la foto, se vio ahora bien, la imagen. Hay muchas teorías. De hecho, las más importantes hablan de que el autor del sudario sería Leonardo da Vinci, que solamente él habría tenido el genio para plasmar esa quemadura, esa radiación, con algún truco fotográfico. Ahora bien, argumentos a favor. Está el famoso Códice Pry. El Códice Pry es un manuscrito húngaro, más o menos de 1192, anterior obviamente a Leonardo. Y donde supuestamente aparece representado el sudario. Eso sería un argumento a favor. Representado en una pintura. En una pintura. Así extendido. Claro, o sea, digamos que el rostro y la forma en que están dispuestas las manos de este descendimiento de Jesús, con un lienzo a su lado, corresponden más o menos a la imagen del sudario. Okay. Hay otro argumento a favor del sudario, que es que efectivamente todas las imágenes de este Cristo barbado, delgado, están basadas en el sudario. O sea, la imagen de Jesús... la que hemos tenido siempre. La imagen cultural de Jesús que hemos tenido siempre está basada en el sudario.
Eso Sí, es un hecho. porque también hay un detalle ahí que, como tú lo señalabas la semana pasada, los evangelios no se preocupan, porque no era algo importante probablemente, de describir físicamente cómo era Jesús. No, ninguno hace, No, y de hecho yo no hay estoy ninguna descripción de nada. Mira, yo estoy en desacuerdo también con esa imagen meliflua de Cristo. Hermoso, no sé, O sea, modelo, delgadito, prácticamente. claro, Sí. porque estamos Ojitos hablando... azules, no sé. Hay solamente un hecho que contradice esa imagen. Ajá. Y es que Cristo se desempeñó como carpintero desde que tuvo edad de ayudar a su padre Claro. hasta los 30 años. Y que recordemos, 30 años no era lo mismo en esa época que ahora. O sea, a ver, una persona de 30 años de hace 20 años no sería igual a como se una de 30 ahora. Absolutamente. O sea, imagínate hace 2000 años. Ahí hay A los dos- 30 años ya era uno viejo, por Mira, podría decir. Ahí hay dos escuelas. Ajá. Una que dice que Jesús, efectivamente, una escuela moderna, podríamos decirlo, que está buscando como este verdadero Cristo. Efectivamente, tiene que ser un hombre un poquito más musculado, más Sí, fibroso, sí, por el solo hecho de su trabajo, Claro. con las manos quizás Trabajo llenas pesado, de callos, claro. etcétera. Moreno, al sol. Por la zona geográfica. Claro. Sí. Pero hay otra escuela que dicen, si Jesús era el Hijo de Dios, tiene que ser perfecto. Sí, también he escuchado eso y es verdad, porque se supone, según los relatos, de que cuando él llegaba ya llamaba la atención cuando llegaba. O sea, como se dice en buen chino, la pará. Claro. Llegaba a un lugar y, llamaba la atención al mirarlo porque probablemente era más alto, tenía un físico más, no sé, llamaba la atención. Claro. Y claro, si te pones a pensar, es verdad, pues, para su mensaje, hijo de Dios, tiene que llamar la atención. Efectivamente. Claro. Entonces, de hecho, incluso más, hay artistas del Renacimiento que efectivamente basaron el canon del cuerpo humano en lo que debía haber sido Jesús. Ok. ¿Ok? Sí. Yo te digo, no, eso va a permanecer para siempre el misterio, pero Sí. yo para mí la verdad es bueno, de hecho la primera representación de la imagen de Jesús Ujú. ¿Ya? es ¿La más antigua que se la conoce? más antigua, Ya. es una burla. ¿Cómo así? Mira, ahí se encontró espérate, sí, es el famoso grafito de Alexámenos. A ver. Estamos hablando que es un grafiti realizado más o menos en el siglo I, que se encontró, ojo, cerca del Monte Palatino, en Roma. Ajá. Y aparece, mira, fíjate, dibujado un soldado, que lo busque la gente si quiere, el grafito de Alexámenos. Aparece un ¿Alexámeno, soldado cómo lo buscan? romano, ¿Alexámeno tal cual suena? Alexámenos con X. Ya. Y aparece dibujado por un soldado romano como burla. Fíjate, Ya. es un grafiti Sí. que hace un soldado romano a un colega de él Sí. que es cristiano. Claro, una burla. Claro. ¿Y eso año de eso? O seguramente, mira, hay dos teorías. O es un soldado que se está burlando de otro, Ajá. o un estudiante del pedagogium, que es perdón, Ajá, sí, que claro. es la escuela romana. Claro. Un estudiante que se burla de otro por ser cristiano. Ok. ¿Qué es lo que representa el graffiti? Ujú. Representa básicamente a un hombre rezándole a un personaje crucificado con cabeza de asno, con cabeza de burro. La cabeza del asno parece ser un prejuicio romano hacia los judíos. Así que esta imagen es antijudío y además es anticristiana. ¿Y como te decía, año de eso más o menos? Estamos hablando del siglo I. Ah, el tiro. Así como los primeros romanos, este conflicto de esta secta Sí. fervorosa que Sí, se sí, está sí, metiendo de a poquito en el Mira. mundo romano. Oye, mira. Entonces la primera representación, mira tú, es una burla. Pero hay un elemento destacable, que ya este asno está crucificado. Por ende ya se podría suponer que había representaciones de los cristianos Claro. dibujando a Jesús crucificado. El símbolo de la cruz ya existía. Claro, y mira, y más encima se ríen de Alexámenos, que era el nombre de este cristiano, dicen Alexámenos adorando a su Dios, dice el grafiti. Qué increíble. Bueno, después de eso, saltamos Mira, en una catacumba en San Calixto está la primera representación ya respetuosa de Cristo y aparece, ojo, no con barba. Ah. Pero es porque es una representación de Jesús como el buen pastor. Ya. Representación del artista, se podría decir. Claro, el artista... La visión del artista. Obviamente que no tenía
antecedente, que Claro. no tenía cómo hacerlo y fue la imagen que él tuvo. Tal vez tenía solamente el punto de esta persona que falleció en la cruz y no sé qué, pero una descripción física, como decíamos, no había. Claro, en el fondo se tomó como la mejor de las parábolas, que era Ajá. la de la oveja perdida, Claro, claro. y representó a Jesús como el buen pastor. Ujú. Hay un mosaico del siglo III en las grutas vaticanas, Ya. donde Jesús aparece como el dios Sol, representado como el Sol Invictus, Ajá. Helios. Muy parecido, estoy viendo la imagen a lo que podría ser el dios Apolo. Mira, el primer Cristo barbado Ujú. es en un mural de la catacumba de Comodilla. Aparece un Jesús con barba, pero ojo, a finales del siglo IV. Y se cree, porque esto es un elemento importante, para que Jesús, muchas de las imágenes de Zeus que se tenían en el mundo romano, se reutilizaron en el cristianismo. Ya. No, le borraron abajo Zeus y le pusieron Sí. Cristo. Mira. Y Zeus era un dios barbado, Sí. siempre lo fue. Ujú. Entonces, eso ayuda a crear la imagen de Cristo. Mm. Ahora bien, la que para mí es la imagen de la duda, porque aquí te entra la duda de qué fue primero, el huevo o la gallina, Sí. si fue el sudario de Turín lo primero o fue el Pantocrator, que se le conoce, que es una representación de Jesús en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, Ujú. en el siglo VI. Ya. Y fíjate que es muy similar al sudario. Claro, pero ¿cuál es primero? Ese es el tema, po. Claro. ¿Quién copió a quién? École. Y ahí ya tenemos el Cristo que todos El conocemos, clásico, sí, el que sí. se parece a Robert Powell, etcétera. Exacto. Y ya está incluso con el halo, que él va Ya. a envolver su cabeza siempre, Ya. indicando. Ahora viene el tema del halo que rodea las imágenes. También se hace en Oriente con Buda. Ya. Eso nos quiere decir, yo me pregunto, Ujú. y le pregunto al pueblito archivero, ¿será que estos personajes desprendían algún tipo de luminosidad? Llamémosle, puede ser una luminosidad literal o puede ser una luminosidad metafórica, un Yo creo que va por carisma ahí, especial. Yo creo que va por ahí. Pero fíjate que curiosamente, desde Jesús representado como este Zeus barbado, ya se le presenta con un halo alrededor de la cabeza. Un halo que Sí, muy probablemente haya por ahí la cosa. ¿Eh? Claro. Sí. Entonces tenemos que la imagen más fiable de Jesús sería la del monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí en el siglo VI, que ese es el Jesús que todos conocemos. Perfecto. O cuando yo te digo Jesús, es la primera imagen que se te viene a la cabeza. Sí, totalmente. Uno se acuerda y lo tiene ahí. Ahora bien, vayamos a esta conquista que Jesús hace del Imperio Romano. Ujú. Tú sabes que, Nerón, Diocleciano fueron emperadores que les dieron muy duro a los romanos, porque consideraban que esta gente, primero, recibían acusaciones horribles, o sea, de hecho, llegaban rumores de las catacumbas de que los cristianos eran caníbales, porque escuchaban de que se comían el cuerpo de su Dios y que Sí, bebían sí. la sangre de su Dios. Sí. Entonces, en el fondo, claro, Sí, digan, oye, se ¿quiénes entiende la son estos? interpretación. Sí, Claro. sí. ¿Quiénes son estos brutos que comen carne y beben sangre humana? Sí, se entiende. Claro. También, lo que más les molestaba a los romanos Ujú. era que el cristianismo intentaba cuestionar su forma de vida. Tú sabes que los cristianos los romanos eran hedonistas, ¿para qué estamos con cosas? Especialmente las clases acomodadas. Ujú. Eran todo un imperio que hacía un culto de ciertos valores como la valentía, etcétera, la honradez, pero que también en el fondo eran buenos para el vicio, po. No, o sea, sí. Entonces, claro, por ejemplo, se quejaban algunos filósofos romanos, decían, ¿quiénes son estos que nos dicen que que debemos ser humildes? ¿Por qué? Si somos Roma es la luz del mundo. Ujú. Sí, ¿Por se qué vamos a entiende. tener que ser humildes? O sea, Claro, como que hoy día llegara un país más humilde, digamos, y le dijera a Estados Unidos, quizás, ustedes tienen que ser así, tienen que ser así. claro, es como que ¿Cómo si, digamos que, como si efectivamente, no sé, inmigrantes etíopes en Nueva York Ujú. cuestionaran la forma de vida norteamericana, Claro, el claro. estilo de vida norteamericano. Sí. Pero hay un momento decisivo que es la batalla del Puente Milvio. Ujú. La batalla en Puente Milvio
se da entre los ejércitos, que tiene lugar, ojo, en un año clave para el cristianismo, el año 812. ¿Por qué es clave? Porque se enfrenta con el emperador Constantino I contra un pagano llamado Magencio. Ya. ¿Ok? Uh-huh. Y bueno, antes de la batalla, Constantino tiene un sueño donde se le aparece, a ver, voy a buscar no quiero mentir, así que voy a buscar una versión textual de la visión. Nos tiene a todos ahí pegado al parlante. Mira, cuando los soldados se preparaban para la batalla, Constantino tuvo una visión. Ya. Mira, ni siquiera deja claro si es un sueño, puede ser una visión, diurna, por decirlo así, estando el despierto, claro. Que lo llevó a combatir bajo la protección de Dios, del Dios cristiano. Ya. Y ahí se transforma, Metinca. Claro. Sí. Mira, no obstante, la descripción de esta visión varía en función de la fuente. Uh-huh. Ya. Los historiadores cristianos afirmaron que esta visión consistía en la predicción de la señal de la cruz, uh-huh, acompañada por una voz que le decía a Constantino, in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Ya. ¿Ok? Uh-huh. Y era, bueno, básicamente la bandera que todos conocemos por los cigarritos Belmont. ¿Te acuerdas de la cajetilla Belmont? Que tenía una cruz roja sobre un fondo blanco, ya, un escudo. Ahí la hice. E incluso más. Abajo decía, in hoc signo vinces, conmemorando este suceso. ¿Por qué la cajetilla Belmont? No tengo idea. Pero es exactamente el estandarte de Constantino. Mira tú. Hay otras versiones, por ejemplo, el historiador Eusebio también se hace eco de esta visión. Uh-huh. Y claro, por encima del sol, dice Eusebio, se alzaba una cruz luminosa con estas palabras: in hoc signo vinces, en este signo vencerás. ¿Mm? Y bueno, Constantino hace caso. Constantino era un pagano, era un adorador de Zeus, pero dice, tuve esta visión y voy a hacer eso. Mira. Y gana la batalla. Ya. Y desde ese día, si bien el Imperio Romano no se vuelve inmediatamente católico, uh-huh, sí al menos se deja de perseguir a los cristianos dentro de Roma. Es vital. Y el mismo Constantino se hace cristiano, pero tolerando todavía las religiones paganas. Eso sería un poquito la base de que toda la, comillas, cuna religiosa estuviera allá en Italia y posteriormente el Vaticano. O sea, mira, yo creo que en el fondo, aquí los que entendieron la importancia de llegar a Roma, uh-huh, fueron San Pedro y San Pablo. Ellos dijeron, a ver, si logramos evangelizar Roma, uh-huh, vamos a tener todo ese aparato llamado Imperio Romano al servicio de la expansión del mensaje del Maestro. Sí. El plan era ese. Si tú te apoderas del Imperio Romano, tienes toda la tierra cristiana de inmediato. Uh-huh. Y eso fue lo que sucedió desde Constantino en adelante. El Imperio Romano estuvo al servicio de la difusión de la doctrina cristiana. Y de ahí también... y de ahí esto fue irreversible. Y de ahí efectivamente que Roma se transformó en la capital del cristianismo hasta el día de hoy. Claro. O sea, si el Vaticano está en Roma ahora, es una herencia directa del Imperio Romano. De ahí viene. Absolutamente. Sí, de ahí viene. Mira, Entonces, bueno, gracias a ese fenómeno, uh-huh, ahora bien, ojo, algunos incluso hablan de la posibilidad de lo que haya visto Constantino. No, bueno, hay que dar siempre la visión amplia y escéptica. Exacto. De que lo más probable, ¿te acuerdas que el otro día se vio un halo solar muy impactante que se vio desde La Serena a Santiago? Sí, de repente eso. Entonces la gente dice que quizás lo que vio Constantino fue un halo solar, un círculo en el sol, por decirlo así, en palabras simples. Exacto. Aguacero temblor. Sí. Y quizás eso lo haya confundido con la cruz en el cielo, pero yo digo, eso ya es rizar el rizo. Y de hecho, por eso hay muchas representaciones de Cristo pictóricas también, uh-huh, donde se muestra a Cristo saliendo de la sepultura, uh-huh, vencedor, con la bandera de Constantino, que es una bandera con una cruz roja sobre fondo blanco. Ese es el estandarte de Constantino. Okay. Un momento decisivo de la humanidad. No hay un... muerte. No, y en realidad habían sido duros las persecuciones, especialmente, mira, poco antes, porque la batalla de Constantino, te repito,
para que veas ahí lo delicada que es la historia. La batalla esta del puente Milvio fue el 28 de octubre del 312. Increíble que esté la fecha a tanto tiempo. Absolutamente. Sí, increíble. Es que esa era la historia ya de los emperadores. Era claro, que había que notar. Sí. Pero mira, apenas, del 303 al 312 son casi 10 años. 9 años antes, Diocleciano les daba duro. La tetrarquía formada por los Augusti, Diocleciano y Maximiano, y los Césares Galerio y Constancio, emitió una serie de edictos que abolían los derechos legales de los cristianos y les exigían nuevamente que cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales. Ahí volvemos a lo que hablábamos la semana pasada. A ver, hoy día ser cristiano es un asunto muy tibio. Sí. Muy tibio. Las religiones, ¿cómo funcionan las religiones? Nosotros llamamos secta generalmente a proto-religiones muy pequeñas que nos parecen muy raras. Eso era el cristianismo en un comienzo, era una secta que desafiaba a la religión oficial, que era Zeus. Que es más o menos como la secta bien. Claro. Que desafían. Por eso te digo, ya. En el fondo, la secta... De ahí su persecución. La secta deja de ser secta cuando se convierten en religión oficial. Y cuando de religión oficial pasa a ser religión dominante. Claro, el hecho de Constantino hizo que lo aceptaran. Efectivamente. Algo masivo. Algo masivo. Claro. Pero y de ahí deja de ser secta. Claro, pero los tiempos de Diocleciano, como te decía yo hace un rato, se sentían tan menoscabados los romanos, tan... ¿Quiénes son estos? Sí. Patipelados que vienen Pero también me impacta, así como me impacta la persecución y la opinión que tenían los romanos de los cristianos, también me impacta a su vez que los cristianos se hayan dejado matar, no cambiaron su visión, no renegaron, fueron al circo a ser devorados por los leones. Sí, lo contabas la semana pasada. Absolutamente, increíble. O sea, de hecho... Muero por mi religión, muero por mi creencia. Y fíjate que por el maestro. Claro. Sí. Incluso más te voy a comentar que a propósito de las persecuciones de Diocleciano que habían tenido lugar 8 años antes que Constantino, mucha gente se convirtió al cristianismo por la forma en que vio morir a los cristianos en el circo. Con esa dignidad, con esa parada así como de estamos ascendiendo. Los conmovió. Claro, los conmovió tanto que al contrario, o sea, bueno, yo siempre he dicho, la causa puede ser la peor, pero si tenía un solo mártir, la causa se vuelve inmortal. Sí, qué increíble eso. Absolutamente, o sea, hemos tenido ejemplos de eso. Mira, llegó tanto el odio contra los cristianos que un historiador llamado Porfirio escribió una obra de 15 volúmenes titulada Contra los cristianos. En esta obra, ojo, Porfirio se preocupaba y se asustaba por la rápida expansión que estaba teniendo el cristianismo en el imperio. También revisó sus opiniones anteriores sobre Jesús y cuestionó la exclusión que hacía de los ricos a la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Estamos hablando del año 800. Su permisividad con respecto a los demonios que residen en el cuerpo de los cerdos. O sea, en el fondo, ¿quién es este tipo que dice que puede expulsar demonios hacia los cerdos y hacer que se desfarranquen? Hacían una comparación, de hecho, entre Jesús con Apolonio de Tiana, que vamos a hablar luego de él, un falso profeta, o un proto-mesías. Y bueno, la principal postura de este escritor, de Apolonio, era que los cristianos, él sentía que los cristianos blasfemaban al adorar a un ser humano y no a un Dios supremo. Y que cometían un acto de traición prohibiendo la práctica del tradicional culto romano. Y él se pregunta, ¿qué tipo de castigo no deberíamos aplicar en justicia a quienes son prófugos de las costumbres de sus padres? ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! ¿Cierto? ¿Te chocaba tanto esto con el mundo romano tradicional? Que en realidad
en realidad fue una lucha. Aquí estamos con cosas. Fue una lucha ardua, donde, ojo, los cristianos tampoco son santos. O sea, te pongo un ejemplo. La destrucción que hacen los cristianos. A ver, yo te puedo justificar, para mí es justificable que los cristianos hayan entrado en Roma y que finalmente hayan conquistado el mundo romano. Pero eso también llevó a desaguisados. Por ejemplo, la destrucción de lo que fue, por ejemplo, la Alejandría. Alejandría era la ciudad cultural del mundo. Ahí estaba gente... A ver, estaban trabajando los sabios más grandes de su tiempo. ¿Ok? Y una de ellas era la famosa Hipatia, una matemática. Hipatia era una mujer sabia. Y es asesinada, apedreada por los cristianos, po. Porque sí. Por ser mujer, por enseñar, y por enseñar matemáticas, etcétera, y bueno, considerar cosas... Pero ella representaba de repente eso de lo que estaban en contra los cristianos. Claro, po. Entonces, ahí ojo, aquí yo no estoy haciendo una apología, estoy tratando de hacer un análisis. Exacto. Y ese análisis no excluye que se cometieron errores gravísimos, como apedrear a Hipatia, entre otros crímenes. Quería hablarte también, a ver, ¿hay manifestaciones de Cristo como tal, aparte de lo que vimos de Quetzalcóatl, etcétera? Mira, hay un milagro. Algo pasó, mira, después de las grandes catástrofes como la Primera Guerra Mundial, pasaron dos hechos clave. El primero, Fátima, que para mí es el dedo de Dios en la tierra. ¿Sí? Estos tres pastores que ven a la Virgen, la danza del sol, etcétera. Pero fíjate que hay un hecho menos conocido, pero no menos impresionante. A ver. Fíjate que el 30 de marzo de 1919, una imagen de Cristo que se encuentra en la villa de Limpias. ¿Dónde eso? Esto es en la provincia española de Cantabria. Camino, cerquita donde queda el Camino de Santiago. Se corrió a los cuatro vientos la voz de que el Cristo de Limpias se estaba moviendo. La imagen, el crucifijo, colgado en la iglesia. Que movía sus ojos, dando la sensación de un cuerpo vivo, que palidecía, sangraba y sudaba. El nombre de Limpias se hizo famoso, y de hecho, ojo, yo en el cementerio general he detectado por lo menos 3 efigies del Cristo de Limpias. Hubo peregrinación, me tinca, en esa época, claro, no sé, mira, se corrió la voz. Te voy a leer el relato de un testigo presencial de este milagro. A ver. El Santo Cristo de Limpias. A ver. Este es el padre Antonio López, un profesor del Colegio San Vicente de Paul, que se encontraba en la villa de Limpias. Mira, él dice, un día en el mes de agosto de 1914, fui a la iglesia con el motivo de instalar una iluminación eléctrica en el altar mayor. Me hallaba solo en la iglesia, subido en una escalera apoyada sobre un andamio improvisado recostado sobre la pared que sirve de trasfondo la imagen del Cristo crucificado. Y después de 2 horas de trabajo, empecé a limpiar la imagen de forma que ésta pudiese verse más claramente. Mi cabeza quedaba al mismo nivel que la de Cristo. Claro. Que esa cuestión, limpiar un crucifijo y quedar ahí a la misma y de un tamaño natural, como era este. Claro. A poco menos de 2 pies de distancia, hacía un día muy hermoso y por la ventana atravesaban rayos de luz que iluminaban completamente el altar, así que esto no es efecto de sombra alguna, etcétera, sin notar la más leve normalidad. Y después de un largo rato de trabajo, detuve mi vista en los ojos de la imagen y observé que los tenía cerrados. Por varios minutos lo vi con toda claridad, de manera que dudé si habitualmente los tenía abiertos. No podía creer lo que mis ojos contemplaban. Empecé a sentir que las fuerzas me faltaban. Perdí el balance, desfallecí y caí de la escalera del andamio hasta el suelo, sufriendo un gran golpe. Al recobrar el sentido, pude confirmar desde donde me encontraba que los ojos de la imagen del crucifijo permanecían cerrados. Al recobrar el sentido, pude confirmar desde donde me encontraba que los ojos de la imagen del crucifijo permanecían cerrados. Abandoné rápidamente la iglesia contando el hecho a mi comunidad. Minutos después de abandonar la iglesia me encontré con el sacristán, a quien se disponían a sonar las campanas para el Angelus,
Al verme tan agitado me preguntó si me ocurría algo. Le relaté todo lo sucedido, lo cual no lo sorprendió, puesto que ya había escuchado que el Santo Cristo había cerrado su ojo en más de una ocasión. Ojo con eso. Esto ocurrió en 1914. Sí. Pero ya las visiones se hicieron en 1919 totalmente ya descaradas. O sea, mira, se pudo... el párroco se subió con una escalera hasta la imagen en 1919. Sí, sí. Y pudo comprobar que la imagen respiraba. No. Confirmando el hecho, mostrando a los allí presentes sus dedos humedecidos por la respiración. Sí. La segunda manifestación ocurrió el 13 de abril de 1919. Al acercarse pudieron presenciar los ojos y la boca del Cristo moverse. Simultáneamente cayeron de rodillas pidiendo perdón y clamando por misericordia. Eran 2 hombres de la localidad. El 20 de abril, un domingo de resurrección, en presencia de un grupo de hermanas religiosas de la Orden de las Hijas de la Cruz, presenciaron los ojos y la boca de Cristo moverse mientras rezaba el Santo Rosario junto con ella. Movía la boca. A partir del 24 de abril del mismo año, las manifestaciones se repitieron casi diariamente. Y como era de esperarse, la iglesia se mantenía abarrotada de gente que deseaba presenciar el milagro. Mirada penetrante y de reojo. Muchos vieron lágrimas en sus ojos. Otros dicen haber visto gotas de sangre caer de las heridas. Fueron muchas y variadas las manifestaciones que se relataron, desde ver a la imagen de Cristo mover sus ojos de lado a lado al momento de la bendición y posando su mirada cautivadora sobre toda la asamblea allí presente, hasta mover su cabeza coronada de espinas y suspirar. Eso te revela que, y no es cualquier año, pues señor, es 1919, es el término de la Primera Guerra Mundial. De algún modo Cristo nos estaba queriendo decir, estoy atento a lo que pasa. No puedo intervenir en el libre albedrío de la humanidad. Exacto. Pero de algún modo vigilo, o estoy ahí atento. Fíjate que también así, bueno, estos milagros son increíbles, pero yo siempre digo, no se crea en base a milagros, sino que en base a la fe. Sí. Otra vidente maravillosa fue Teresa Newman. Teresa Newman era una mujer ciega, que fíjate que todos los Viernes Santos entraba en un éxtasis, donde efectivamente ella reproducía todos los estigmas de la pasión de Cristo. ¿Tanto así? ¿Tan así? O sea, invito al pueblito a que busque Teresa Neumann, con doble N final, y van a ver sus ojos llorando sangre. Y mientras eso pasaba, ella narraba todos los acontecimientos de la pasión. Teresa Newman, de hecho, está postulada para santa. Ella murió en 1962 en Alemania. Teresa Newman, la primera. Después tenemos a una muy importante, que es Anna Catalina Emmerich. ¿Ella? ¿Su historia? Anna Catalina Emmerich nació el 8 de septiembre de 1774 en Alemania también. Los escritos de Santa Teresa Emmerich, de Santa Anna Catalina Emmerich, fueron los que usó Mel Gibson. Mel Gibson no se inspiró en los testamentos. Se inspira en las visiones de Teresa Newman, que son más exactas. O sea, por ejemplo, el tema de la cantidad de azote. Claro. Yo te voy a decir, a ver, así la que más recuerdo el paso. Hay una escena donde aparece la esposa de Poncio Pilato pasándole la ropa de Cristo a la Virgen María. Llena de sangre, obviamente. Sí. Como casi un acto de... Pucha, yo sé que no estamos... Pues no sé si tú te acuerdas que los romanos siempre le daban mucha importancia a los malos sueños, ¿eh? De hecho, Julio César, por ejemplo, Calpurnia, la esposa de Julio César, le dijo, no vayas al Senado porque soñé que te mataban. Julio César no hizo caso y fue y lo mataron. No, porfiado. Claro. Bueno, la esposa de Poncio Pilato, ¿te recuerdas que hay un pasaje del Testamento donde dice, no mates a no te metas con este hombre porque van a pasarnos cosas malas? Y sueña eso, y se lo dice. Bueno, Ana Catalina Emmerich fue más allá. Y ella demuestra eso diciéndole que muestra esa escena de la película La Pasión, cuando la esposa de Poncio Pilato va donde la Virgen María, cosas que no están en ningún testamento,
pero que son parte de las exactas visiones de Ana Catalina Emmerich. Y le entrega el manto y le dice, por favor, o sea, yo sé que estamos cometiendo un acto injusto, que mi esposo está cometiendo un acto injusto, pero el populacho, el que lo ha pedido, etcétera. Sí. Esos detalles solamente los dio Santa Catalina Emmerich. De hecho, incluso más, ese tufillo, ese aire de antisemitismo que tiene la Pasión de Cristo, que fue muy criticado, de un aire antijudío, es de las visiones de Ana Catalina Emmerich, ¿ok? Pero obviamente que es una visión solamente. Sí, ahora bien, sí. Quedará al arbitrio de la gente si eran inspiradas por Dios o no. Es verdad. Sí. Ese es el tema. Sí. Otra que fue brígida fue Santa Brígida. Valga la redundancia. Sí. Santa Brígida, también, lo mismo. Entraba ella en... ¿Una suerte de trance? Una suerte de trance. Y empezaba a golpear. Mira, te voy a leer un extracto para que veáis el nivel de detalle. Cuando llegó el momento de la pasión de mi hijo, mira, hablaba por boca de María. Claro. Sus enemigos lo arrestaron, lo golpearon en la mejilla y en el cuello, y lo escupieron mofándose de él. Cuando fue llevado a la columna, él mismo se desnudó y colocó sus manos sobre el pilar, detalles que no están en ningún testamento. Y sus enemigos se las ataron sin misericordia. Atado a la columna, sin ningún tipo de ropa, como cuando vino al mundo, se mantuvo allí sufriendo la vergüenza de su desnudez. Sus enemigos lo cercaron, y habiendo huido todos sus amigos, flagelaron su purísimo cuerpo, limpio de toda mancha y pecado. Ahí ya tenemos otro antecedente por el Jesús perfecto, que viene de una visión inspirada por una santa, reconocida por la iglesia. Al primer latigazo yo, que estaba en las cercanías, caí casi muerta, y al volver en mí, vi en mi espíritu su cuerpo azotado y llagado hasta las costillas. ¡Wow! Eso es Mel Gibson. Sí. Eso es Mel Gibson. Yo creo que en el fondo lo que hizo Mel Gibson fue tomar un mix de visiones de Santa Brígida, Ana Catalina Emmerich, Teresa Newman. Tomar distintos relatos y hacerse una visión. Absolutamente. Déjame ver qué dice un poquito más adelante. Mira, cuando lo descolgaron. A ver. Cuando yo, madre suya y triste, oí esas palabras, todo mi cuerpo se conmovió con el dolor amargo de mi corazón. Todas las veces que les recuerdo lloro desde entonces, pues has permanecido ser presente y reciente en mi oído. Cuando se le acercaba la muerte y su corazón se reventó con la violencia de los dolores, lo que nos hace presumir que Jesús habría fallecido de un paro cardiorrespiratorio, todo su cuerpo se convulsionó. Estos detalles son médicos, me gustaría cotejarlos con un médico. Y su cabeza se levantó un poco para después caerse otra vez. Su boca quedó abierta y su lengua podía ser vista toda sangrante. Sus manos se retrajeron un poco del lugar de la perforación, claro, por las convulsiones. Y sus pies cargaron con el peso de su cuerpo. Sus dedos y brazos parecieron extenderse y su espalda quedó rígida contra la cruz. Entonces algunos me decían, María, tu hijo ha muerto. Otros decían, ha muerto, pero resucitará. A medida que todos se iban marchando, vino un hombre y le clavó una lanza en el costado con tanta fuerza, la famosa lanza de Longinus, que casi se salió por el otro lado. Cuando le sacaron la lanza, su punta estaba teñida de sangre roja y me pareció como si me hubiesen perforado mi propio corazón cuando vi a mi querido hijo traspasado. Después lo descolgaron de la cruz y yo tomé su cuerpo sobre mi regazo. Parecía un leproso, completamente lívido. Sus ojos estaban muertos y llenos de sangre, su boca tan fría como el hielo, su barba erizada y su cara contraída. Estas descripciones son mucho más precisas. Mucho más. Sus manos estaban tan descoyuntadas que no se sostenían siquiera encima de su vientre. Lo tuve sobre mis rodillas como había estado en la cruz, como un hombre contraído en todos sus miembros. Tras esto le tendieron sobre unas... Mira aquí, importantísimo. Me voy haciendo el mono, me voy haciendo la imagen. Tras esto le tendieron sobre una sábana limpia, el sudario. Sí. Y con mi pañuelo le sequé las heridas y sus miembros y cerré sus ojos y su boca, que había estado abierta cuando murió. Así lo colocaron en el sepulcro. Entonces, mira, según la descripción de Santa Brígida, el sudario podría ser cierto, po.
Santa Brígida, ¿de qué año es? Estamos hablando de la Edad Media. No de la Edad Media, pero estamos hablando de 1700. Ya. El segunda mitad del siglo XVIII. ¿En qué lugar es XVIII. esto? Europa. Ella, ya. no tengo idea si. Ya, pero... No tengo detalles de su No, nacionalidad. es que igual uno piensa realmente en el... hoy día piensa como el mundo globalizado ya, pero en esa época probablemente no tenía idea que existía el sudario. Absolutamente. Claro. Entonces, mira, ella limpió su sangre del cuerpo. O sea, pensemos la enorme cantidad de sangre que había perdido. O sea, el rostro probablemente no se veía, se veía una mancha roja. Entonces, por eso en el fondo lo que vemos en el sudario serían estas pequeñas manchas de sangre. Porque ya estaba limpio. Y hay comillas. un tema. Se alcanza a ver la herida del costado también en el sudario. Sí, se ve. Por los dos lados se ve. Claro. Bueno, que hay otras teorías que son un poco quizás canallas, por así decirlo, que dicen que reprodujeron el crucifijo y pusieron a alguien en la sábana. Que sería, pero wow, terrible. Bueno, así como a Leonardo, no lo dudo, pudo haber sido. Pudo haber sido. De haber reproducido o sea, haber agarrado, no sé, un muerto, no sé, te invento, y haberle hecho la misma, hacer la representación con un ser humano, tal vez muerto ya, no sé, y haber puesto la sábana, no sé, te invento. Hablemos de... Antes que se acabe... sí, que ya estamos juntos ya, pero sí. Vamos a dar un poquito más. Este falso profeta que habías dicho hace un rato. Parece que vamos a tener que hacer un 3 con los falsos profetas. Claro, sí. Mira, si tú quieres. A ver. Si usted quiere, no hay problema. Hablemos un poquito de María Magdalena. Ya. ¿Qué era? ¿Santa? ¿Prostituta? ¿Esposa? ¿Qué es lo que se dice de ella? Había una canción ahí de Sandra. Claro. Mónica Bellucci, sí. Y te reí. A ver. Hasta se ha dicho que era la señora de Cristo por ahí. A ver, bueno, ella es santa. Bueno, la otra vez lo hablamos. Está dentro del santuario de la Iglesia Católica, su festividad el 22 de julio. Y la historia oficial consigna que era una prostituta que se arrepintió de sus pecados y decidió seguir a Jesucristo. En tanto, algunas corrientes religiosas creen que en realidad fue la esposa de Jesús. Y hay otros que afirman incluso que tuvieron hijos juntos. Ya. A ver, María Magdalena se llama así, bueno, primero que todo porque hace su nombre, hace referencia a su lugar de procedencia, que era Magdala, un pequeño pueblo situado en el lago Tiberíades. Es citada en los evangelios en relación con 4 hechos distintos. Según Lucas, María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y a sus discípulos durante su predicación en Galilea. Mira, por rol importantísimo. La mujer, por cierto, conocía al Nazareno, ya que anteriormente había sido curada por el mismo Jesús, tal como consigna Lucas 8, del 1 al 2. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y espíritus malignos. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. No es una prostituta. Era una chica que había sido posesa por el demonio. Que probablemente era considerado algo tan grave como Quizá. Claro. Y la interpretación ahí varió. Es que es tan claro, porque incluso menciona 7 demonios. Sí, claro. A ver, según en Marcos, Mateo y Juan, María Magdalena estuvo presente durante la crucifixión y cuando su cuerpo fue puesto en la sepultura provista por José de Arimatea. Y lo más importante, fue la primera persona que lo vio resucitado. Eso no es menor, ¿eh? No, para nada. O sea, que no haya escogido a ninguno de los 12, ni a su propia madre. O sea, se supone que fueron el día domingo. ¿Quién fue para allá? ¿María? ¿Y quién más? Mira, parece cuando encuentran la piedra... Yo lo que tengo entendido es que fueron las 3 Marías. Ya. María Magdalena, María... la mamá y María Betania, que era la hermana de Lázaro. Pero sin embargo, la que primero lo vio fue María Magdalena, y de hecho ahí está el famoso diálogo. Bueno, claro, porque ellas van y ven el sepulcro vacío. Claro. Sí, verdad. Y ahí hay un diálogo. Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor. Esto es raro, porque esto es otro hecho muy extraño. A ver. Está Jesús resucitado, pero no lo reconocen. Sí, que muchas veces se relaciona eso con cuando supuestamente se aparece una persona ya fallecida. Absolutamente. La persona igual lo reconoce inmediatamente, en cambio aquí no. Claro, y le dice, ¿por qué llora? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Es raro eso. Sí. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano cercano de ahí, el que estaba cuidando el huerto,
Le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, como descubriéndose finalmente en su verdadero rostro, y ella le dijo, Rabí, maestro. Hay otras versiones, que de hecho han dado para muchas versiones, muchos cuadros hermosos, donde Jesús le dice, no me toques todavía porque no he ascendido a donde mi Padre. Entonces, me podéis traer algún tipo de bicho, impureza, etcétera. El famoso no limitangere, no me toques, porque todavía no he ascendido donde el Padre. Sí. Probablemente haya sido... Es raro eso. No sé, eso da también para harto. Para mucho, o sea, ¿qué quiere decir eso de no me toques? Interesante eso. Radiación, no sé, claro, una proyección, no sé. Absolutamente, pero le dicen no limitangere. Y de hecho, si tú pones esa frase, vas a encontrar miles de cuadros hermosos basados en esa idea tan sensual del no limitangere. O sea, ahí se insinúa también una relación. No me toques, que no he ascendido donde el Padre. O sea, no me generes deseo. No me generes deseos carnales antes que yo haya subido donde mi Padre. Entonces sigue en el misterio de esto todavía. No, muy interesante. Wow. Bueno, muere María Magdalena después. Sí, pues lógico. Claro, fallece. Y la tumba de ella se encuentra, no sé, un misterio. Déjame buscar. Así aquí, a la rápida, ya para a ver, en cerrar. El fondo... ¿O lo dejamos para la otra? Sí, yo creo que vamos a dejarle al pueblito la pregunta si quiere una tercera parte. Y ahí aprovechamos de hablar, no sé, pues de los falsos profetas, de la última cena que no también, hemos tocado. Oye, sí. Ah, mira, aquí está. ¿Qué fue de María Magdalena después de la muerte de Jesús? Ajá. Ella, bueno, habría muerto, mira, vivió junto con su suegra. Con María, ya. Se llevaban bien. Con la Virgen María y con Juan. Ya, Juan. En Efeso. Ah, perfecto, ya. En Éfeso, perdón. Ya. Turquía. Ya. Y en ese lugar murió después. De viejita, no sé. En 886 sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla, desde Éfeso, donde se conservan hasta el día de hoy. Uy, ya. Otra versión que surgió en el mundo católico afirma que María Magdalena sería la misma María Betania, hermana de Lázaro. ¿Ya? No está claro eso, vamos a tener que ahondar sobre eso. Y que, pues aquí viene... No, hay que hacer un tercer capítulo. Porque hay otra hipótesis. A ver. Y esto lo voy a dejar como sorpresa. María Magdalena, huyendo hacia Marsella en compañía de José de Arimatea, embarazada de Cristo. Yo creo que vamos a tener que dedicarle un tercer capítulo. Totalmente. Se lo vamos a preguntar al pueblito fantasma. Sí. ¿Tuvo hijo Jesús? ¿Existió la dinastía de los reyes merovingios? Oye. Lo vamos a discutir la próxima semana, si es que ustedes así lo desean. Es verdad. Así que ya saben, chicos, gracias por habernos escuchado hoy día. Recuerden que mañana hay cine en el cementerio, Sanatorio Franklin Tour y Olvidados Tour en el Cementerio General. ¿Cómo te contactan? Más 569 775-79... espérate, me enredé yo mismo. Más 569-775-73-995. Repítalo. Más 569-775-73-995. ¿Redes sociales? Redes sociales, @César Parraguía en Twitter y en Instagram. Es lo más práctico. Y el fanpage César Parra. Y ya saben, pues, sean corteses, anden con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Que tenga un buen turno, César Peña. Muchas gracias, tocayo. Y ahí estamos a la escucha. Sí. Le vamos a preguntar al pueblito si quiere un Jesús 3. Dale. Yo creo que da. 3:08 minutos. Hasta aquí llegamos con los archivos de César Parra por esta semana, por esta noche, a través de ADN.